Programa 3x05. Así estamos. Así estamos. Ya es el 5º programa. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Flipando con el Patreon? Estoy flipando con el Patreon. De verdad me siento muy agradecida a nuestros seguidores. Exacto, estamos muy agradecidos. Sí, igual somos un poco plastas, pero es que de verdad lo estamos. Sí. Somos gente agradecida. Vale. Y somos gente que valora lo que tiene. Y tenemos unos muy buenos seguidores, de mucha calidad. Ya los quisiera el David Broncano, te lo digo, ¿eh? Efectivamente. Ya le gustaría. Ya le gustaría. Bueno, ¿Qué programa nos espera hoy? Pues hoy, por lo que sea, nos hemos puesto de acuerdo, aunque en principio ha sido como un poco casualidad. Ha sido un poco casualidad, sí. Para tener secciones que hablan sobre sexo. Sexo, vamos a tener un programa sexual. Un programa sexual, que lo hacemos poco, ¿eh? Hablamos poco de follar. Hablamos poco de sexo. En general, no solo en el programa, sino que en general nosotros no... ¿No? Bueno, a veces sí, ¿no? Tampoco mucho. La gente habla mucho de sexo. Ya, bueno, claro, la gente... Que yo, por o sea, ejemplo, no es como... yo llevo 10 años con pareja, entonces puedo hablar de sexo, pero no tengo como esa vidilla de contarte las cosas que me pasan por ahí. Como... Ya, menos mal, también. Hombre, sí, está bien, está bien. Yo estoy en una posición en la que, bueno... Estoy bien con eso, pero no tengo grandes novedades que contarte a ti de mi vida sexual, la verdad. Pero bien, no lo echo de menos. Tengo que decir que no lo echo de menos. Y tú, en tu caso, pues necesitas, has expresado en muchas ocasiones que necesitas una novia. Sí, pero no para contar nada. No para contártelo a ti. No. No, es que ha podido parecer que necesito una novia para tener temas que comentar. Por el bien del programa. No, que va, nada más nada. lejos. Nada más lejos. Pero bueno, por lo que sea, vamos a hablar de temas que tienen que ver... Salgamos de este charco, por Salgamos favor. de este charco. Que tienen que ver con el sexo. Porque Sí. ya está bien, todo el mundo hace dinero hablando de sexo, el sexo vende y nosotros aquí siempre Exacto. hablando de gilipolleces. Como no acabamos duplicando la cantidad de Patreons después de esto, Yo ya no sé qué tenemos que hacer. qué tenemos que hacer. Nos hacemos un OnlyFans para subir fotos guarras. Cosas que no. Que no, coño, que no. Cosas que no tienen que ver con follar. Empezamos Empezamos mal. después. O sea, Follar viene después. Que nadie se ansie. Cosas que no variadas. Cosas que no Sí. variadas. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Lo que quieras. Pues empiezo yo hablando de estas personas que hablan de ir al gimnasio como si fuera un trabajo. Qué asco me dan, de verdad. Que cuelgan una foto en sus redes sociales con el subtítulo "Un día en la oficina". Qué asco. O trabajando duro y cosas así. Qué horror. Qué horror. Cosas así. Que de verdad les ves ahí y ponen mucha alusión a la superación. Ahí ya nos vamos un poco del tema, pero que tiene que ver todo esto con esta idea de que trabajar el cuerpo es un poco también un trabajo y un empleo que favorece a tu vida en general y a tu vida incluso profesional. Mira, hacer gimnasia o deporte o ejercicio está bien porque es por tu salud y está bien, pero ya está. Solo Ya es está. eso, ¿eh? Solo es eso. O sea, basta. Yo de verdad no soporto toda esta mitificar el trabajo físico, conseguir estas parrafadas, que el esfuerzo, el tal. Mira, de verdad. Mira, te has quitado la barriga. Muy bien, enhorabuena. Bueno, Estarás enhorabuena. más sano, todo lo que tú quieras. Tendrás menos accidentes cerebrovasculares, pero basta. Tampoco, ya bueno, está. eso no está muy claro tampoco lo que acabas de afirmar. Exacto. Pero eso, es que te crees que porque has sudado mucho haciendo algo, crees que eso tiene más mérito que cualquier otra cosa. Te No. crees que trabajar tus abductores es una cosa que nos importa a los demás y estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Pues sí, enhorabuena, pero no nos sorprendes. Thank you, next. Mira, a mí me da mucha rabia. A ver cómo explico esto. Últimamente tengo unas cosas que no, un poco complejas. A mí me da mucha rabia que la gente contemple la amistad solo como una cosa que se tiene o no se tiene, ¿vale? Ajá. Te explico. Están los amigos y la gente cree que si tú dices de alguien no es mi amigo, parece que sea tu enemigo. Entiendo. Pero hay infinidad de grados en las Ya. relaciones humanas y yo creo que la amistad es una cosa muy sagrada, muy importante, que se debería tratar como tal, y yo misma he caído Y no en... está pasando. No, porque te sientes a veces en la obligación de decirle amigo a gente que solo es conocida. O gente que te cae súper bien,
que estás muy emocionada de haber conocido, pero que por una cuestión temporal todavía no es tu amigo. Ya. Y creo que hay que empezar a valorar el tránsito, estos Ya. estados transitorios, liminales, ¿no? Que estoy en tránsito de ser amigo de esta persona, pero todavía no lo soy. Porque hace falta tiempo para poder afirmar Te esto. sigo perfectamente. Entonces me da mucha rabia esta gente que te conoce 2 días y te llama amiga y te pone en ese brete en el que, claro, te sabe mal decirle, no somos amigos, porque parece que le estés diciendo enemigo o algo muy feo. Ya. Cuando simplemente lo que yo no quiero es que nadie se haga unas expectativas conmigo que no van a ser cumplidas. Todo esto... Porque... Sí, perdón. No, porque después de una serie de decepciones en mi vida, bueno, la vida de todos a los 40, creo que esto es normativo, yo no voy a llamar amigo a nadie que no lo sea. Pero no, eso no es nada malo. No es nada malo. No es nada malo, los No. colegas son de puta madre, los Claro. conocidos que te caen bien, la gente que te cae genial solo porque la conoces en redes. Todo eso es maravilloso y no es malo y no es feo. Así que por favor, dejemos de... Esto es un Telegram. Me ha llegado un Telegram. Ojo, Ojo. Dejemos de hablar mal de todo lo que no sea... O sea, de creer que si no te llamo amigo te estoy diciendo algo feo. A lo mejor nos estamos conociendo y eso es fantástico. Empleemos otros conceptos como colega, que has dicho tú, que es un muy buen concepto. Es y un concepto buen nombre. maravilloso. O Conocido. y como seguramente sería el favorito de nuestra compañera Noé, camarada. Sería Camarada impecable. es fantástico, porque camarada además implica que compartimos algunas luchas, pero que no tenemos por qué tener una relación personal. Así Efectivamente. que, muy bien, camarada me gusta, creo que es el momento de abogar por su recuperación. Sí, porque está bastante en desuso por Sí. Por lo tener que sea. Por lo que sea, no se utiliza. Te noto muy espitosa con los sonidos de tu móvil porque siempre lo tienes en silencio. Sí, pero a veces se me y- olvidan quitar alguna notificación porque si la uso poco, Ujú. como el Telegram, pues no tal. y de no lo repente- quitas y de repente, ¡pam! De repente digo, hostia, ¿qué pasa? ¿Por qué pita esto? ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esto? Muy bien, pues yo para continuar con este cosas que no, me quejaré de esta gente exageradamente, y remarco la G, exageradamente guapa, Ajá. que pide perdón por llevar careto de dormida o estar Hijos muy de feo. puta. Es que de verdad. De verdad. O sea, no hay palabras para... A ver, seamos sinceros. Odiar, no puedes odiar a alguien que es tan bello. O sea, no puedes odiar a la gente muy, muy, muy guapa. Pero, hostia, estáis poniendo a prueba mi paciencia, de verdad. Sí. O sea, si eres exageradamente guapa, no llevas careto, aunque te empeñes, aunque te machaques con una roca la cara... No estás mal. No estarías mal ni con una cicatriz cruzándote la cara. No, estarías fantástico. Estaría fantástica. Sí. Y nada, era eso. Simplemente Sí, dejad de decir eso. pedir perdón por no ser extremadamente guapos y ser solo súper guapos. Porque ya está bien. O sea, ya vais bien. Ya vais bien, ya vais Ya bien. vais ¿eh? muy bien. Muy bien. Pues mira, a mí me molesta mucho la expresión que solo se aplica a las mujeres. Tiene mucho carácter. Ah, Porque el carácter, Scaliburcio, en el hombre se dicotomiza, es algo Claro. maniqueo. O es bueno o es malo. Ujú. Pero en la mujer el carácter se cuantifica. Y es tan malo tener mucho como tener poco. claro. ¿Y cómo saber, amigas, qué cantidad de carácter es la justa? Pues ni puta idea. Porque depende del día, del señor o que te evalúe y de otros factores sorpresa. Tampoco sé cuál es la unidad de medida del carácter. A lo mejor se mide en me cago en tus muertos. Porque de verdad que pesadilla. No puedo con que me digan, que a mí me lo han dicho, yo no sé la de veces, tienen mucho carácter. Mucho. Como si el carácter... Eso, tengo demasiado carácter, parece ser que es que opino de cosas, tengo una opinión, no me callo. Si eres un mansplainer te lo digo. Entonces tengo mucho carácter. Me sobra carácter. Debería deshacerme de un poco de ese carácter. Y vamos, decir que tiene mucha personalidad tampoco se va a la zaga. Tampoco se va a la zaga, pero ¿tú has escuchado de algún hombre? De verdad, piénsalo, un hombre tiene mucho carácter. Es que eso no pasa. O sea, lo he oído para hablar bien de él. Sí, pero normalmente se utilizan otro tipo de expresiones. Ujú. Pero tiene mucho carácter, que es la manera correcta de decir menuda loca de mierda. Sí, es para describir a una mujer muy específica y muy concreta que los hombres tienen en mente. Sí, que parece ser que soy yo. Que parece ser que es la gente que tiene las ideas un poco claras. Un poquito claras. Sí. Que yo no tengo las ideas. Bueno, algunas sí.
Pero quiero decir, ya está bien con esto. Basta. Ya está bien. ¿Quieres No- insultarles para despedirte y mostrar así tu carácter? Bueno, les diría que me dan asco, que tienen todo mi desprecio. Me parece bien. Señoras, señoras. Qué bonita entradilla, qué bonita cortinilla. Qué no sé, fantástica, qué fantástica. cantada por Carraixet, Ujú. grupo de folk valenciano, absolutas pioneras en muchísimas cosas que no podemos dejar de recomendar. Hablamos con Vanessa, Ujú. cantante, flautista y compositora y trompetista de Carraixet. En la segunda temporada, no recuerdo en qué programa, pero hablamos con ella de Raúl y David Civera, Me acuerdo. que estuvo sí. súper guay. Estuvo muy bien. Y bueno, pues la verdad es que ya tardábamos en hablar del Satisfyer. Satisfyer, es verdad, que Sí. ya entramos en todo mal sexual. Así es. Este fenómeno que el año pasado revolucionó Internet. Llegamos un poco tarde, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No vengo yo a explicar lo que es, ni a hablar de la polémica que suscitó en redes, Ujú. con miles de señoros indignados porque las mujeres estaban hablando públicamente de que se masturban. No como los hombres, No. que esto ellos no lo han hecho jamás. No. Los hombres cis han sido siempre discretísimos con su vida sexual y nunca han hablado de sus prácticas masturbatorias. Así que claro, Jamás. pues normal que les moleste que las mujeres y los hombres trans ahora hicieran algo así. Vengo por otro tema, y es que me llama muchísimo la atención una cosa que me he dado cuenta, ¿no? Tú como hombre cis no has probado este dispositivo ni podrás hacerlo nunca. Una ¡Jódete, Escaliburcio! ¡Jódete! Pues sí, me jode, la verdad. No, en serio. Te explico que esto es una movida realmente revolucionaria, ¿vale? Yo era muy escéptica y de hecho yo ni siquiera pensaba comprarlo, pero mi novio, que es un hombre muy seguro de su masculinidad Ujú. y que no se siente amenazado por un dispositivo, me lo regaló. Y bueno, pues en plena cuarentena, yo, igual que hicimos todas las personas que tenemos un clítoris, lo usé pues como una verdadera demente. Lo usé como una demente. Y te prometo que es de verdad, es sorprendente. Yo tengo, de hecho, mucha curiosidad, ¿no? Por saber quién estaba detrás de esto, ¿no? Ajá. De todo el tema de I+D, esta tecnología. A mí esto me creaba muchísima curiosidad. Y me puse a investigar. Y bueno, no sé de lo que voy a hablar, pero ya que tengo los datos, los Pues, comparto. Compártelos. El creador, no del Satisfyer, pero sí del Womanizer, que no solo es un hit de Britney Spears, sino el primer dispositivo en centrarse exclusivamente en el clítoris, es un hombre cis. Vaya, por Dios. Michael Lenke, que es un hombre de un pueblo de la Baja Baviera alemana, que en 2012 empezó a interesarse por los orgasmos femeninos. Quizá este hombre pensó que Alemania debía devolverle al mundo algo de buen rollo, pues porque su historia reciente quizá les dejaba un poquito en deuda con la humanidad. Vamos a hacer que nuestras mujeres se corran. Claro, y entonces Michael Lenke dijo, bueno, vamos a poner Alemania en el mapa por algo guay, Claro. ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces este hombre pues ya había fabricado otros productos, él era inventor, Ujú. pero no había hecho ningún otro juguete sexual. Se puso a investigar y descubrió que en los últimos 100 años apenas había habido innovaciones en la industria de los juguetes sexuales y con la ayuda de su mujer creó el Womanizer. Antecesor Qué buen nombre, por cierto. maravilloso, Qué buen maravilloso. ¿Por qué el Satisfyer se ha quedado con la fama? No lo Ujú. sé. Además de esto, cuando me puse a investigar, porque yo de verdad tenía una curiosidad científica, empírica, por saber cómo se había desarrollado el Satisfyer, ¿no? Toda esta tecnología, encontré además de esto, pues muchos artículos de sexólogos que nos prevenían de los contras del Satisfyer. Ajá. Y yo dije, ¿cómo que los contras? ¿Qué dicen? ¿Qué contras? ¿Qué ¿Qué dicen? contras? ¿Qué cojones? Y bueno, pues vamos a analizar algunos de estos argumentos y ahora Ah, los muy comentamos interesante. porque me parece fascinante. A ver, ¿qué dicen? Pues estos sexólogos nos advierten de que el foco del Satisfyer, el foco se pone exclusivamente en el orgasmo Ujú. y que el sexo es mucho más que eso. No te jode, ya le vale al Satisfyer no sacarnos por ahí a cenar, ni darnos besos en la nuca, ni acordarse de nuestro aniversario. Vamos a ver, es una movida para hacerse pajas. Ya. Que sí, Sí. Sí. Bien, bien. ¿Y qué más quieres? que está el foco en el orgasmo, claro. Claro. En fin. También nos dicen que se consiguen orgasmos ultra rápidamente. Y claro, eso es un problema, Escaliburcio, eso es un contra. Porque Ya. luego te acuestas con un hombre y la cosa no funciona así. Ya. Porque claro, como el Satisfyer es infalible, luego te puede llevar a tener dificultades en pareja para alcanzar el orgasmo. Espera, vamos a ver. O sea, que la culpa de que tu pareja no tenga remotamente conocimiento de tu sexualidad es del Satisfyer por su infalibilidad. Claro. ¿Qué clase de carambola léxica es esta? Bueno, pero esto es lo mismo que cuando yo me acuerdo que yo trabajaba
trabajaba en un cine y éramos 40, ¿no? Y entraba un chico nuevo al cine muchísimo, infinitamente más guapo que yo. ¿Tú sabes lo preocupante que es eso? Claro, sí, pero es que me hace mucha gracia cómo hacen esta carambola dialéctica para decirte que el Satisfyer es tan bueno que luego los hombres pues te van a parecer poco. Bueno, pues que se pongan las pilas los hombres. Sí. Quiero decir, tengo yo que privarme de esto. Claro, no te pases. La cuestión es que lo que hay detrás de esto es no te pases demasiado. Pues si no, ¿nosotros qué? Claro. También esta me flipa, nos dicen que tiene el contra de que hay que limpiarlo bien, porque si no lo haces corres el riesgo de contraer una infección, no como con un hombre, que son completamente asépticos y jamás te pueden pegar nada. Vamos a ver, una cosa, el Satisfyer se puede poner debajo del grifo, se puede usar en la bañera y es facilísimo de limpiar. No lo vais a difamarlo insinuando que tiene problemas de higiene. Es no que lo voy a verdad. consentir. Pero es que además el Satisfyer, tú controlas su higiene. Que tardas 15 segundos. Es una La del maravilla. hombre no, la del hombre es una... Claro, está todo pensado. Es aquí. una incógnita, Mira, claro. no me hagáis hablar. Me hace muchísima risa también que dice que corremos el riesgo de acabar como Charlotte en aquel capítulo de Sexo en Nueva York, que acaba recluida en su casa masturbándose a todas horas, que es uno de los capítulos en los que más hemos visto a Charlotte ser feliz, por otra parte. Así que cuidado. Claro. Otros Vale, sexólogos dicen que el abuso no es bueno porque te puede insensibilizar el clítoris. Que a mí esto me suena ya, esto de que te puedes quedar ciego, que no sé qué, ¿no? Claro. Y hasta han publicado en el ABC, bajo el nada tendencioso titular, el exitoso Satisfyer esconde un peligro. ¿Pero qué peligro? ¿Pero qué decís? Nos advierten de que te acostumbras a Satisfyer y luego ya no puedes tener orgasmos de otra manera. Pero vamos a ver, ¿qué problema hay? Y todas esas mujeres que nunca han tenido un orgasmo, o esos hombres trans que tenían uno al año, es mejor que nos acostumbren a tenerlos. No vaya a ser que se les joda su orgasmo anual. Claro, no, claro. Es que... El rollo, mira, igual el año que viene, de los polvos que eches, igual uno te hace llegar. Y a lo Tía, mejor no, vas a no llegar la con el jodas. clítoris insensibilizado Claro. de tanto correrte en tu casa a diario. No jodamos ese momento. Es que no entiendo esto. Me cago en la madre, de verdad. Y luego también dice que ni una mano ni una lengua tiene la misma potencia que este juguete. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pues si hemos encontrado algo mejor, ¿qué problema hay? O sea, que es que me parece alucinante. Sí, la verdad es que estás dando vueltas sobre el mismo concepto. Todos dan vueltas sobre Todo el es mismo lo mismo. concepto. Todo es. Digo, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pues de puta madre. Hemos encontrado una máquina perfecta para corrernos. Y Y es que no lo entiendo. Y bueno, a mí esto me hace mucha gracia porque es como si el Satisfyer hubiera superado al hombre. Y de alguna manera el mensaje fuera, no abuséis porque luego los hombres quedan mal. Mira, ¿a mí qué me cuentas? Es que si os han superado, tenemos que jodernos otra vez, ¿no? ¿Nosotros? ¿Otra vez? No, no. Esto os lo tenéis que solucionar vosotros. No nosotros, dejándolo de usar porque resulta que os supera en el aspecto meramente técnico. y ya está, pero relax con esto. Claro. Es que claro, aquí actuamos como si los tíos no nos pajeáramos y a nadie, o sea... Claro, y además, que, a ver, llámame loca, ¿vale? Pero a lo mejor en lugar de tratarnos bien, ya currároslo los aspectos en los que un jodido aparato no puede competir con vosotros, en tanto en cuanto estáis vivos y sois seres inteligentes y sintientes. No sé, ¿qué tal si probáis los cuidados, la empatía, la escucha, el respeto, conocer nuestro cuerpo, tratarnos como personas? No. En vez de eso, queréis que no abusemos del Satisfyer porque es mejor que vosotros. Queremos romper el Satisfyer. Pues mira, os jodéis, os lo digo, os jodéis. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Monty, me voy a meter en un berenjenal. Yo creo que los jóvenes de ahora dicen meterte en un charco, pero bueno, Sí, tú ¿no? mismo. Sí, Me hace quedar como un boomer decir berenjenal. pero bueno, es lo que somos, así que A ver, tampoco somos pasa veganos, nada. somos vegetarianos, veganos, berenjenal está bien. Sí, Vale. Hace mucho tiempo que no tocamos un básico en la filosofía de este programa.
Años llevamos hablando de ello y ha llegado el momento de sacarlo por fin. Hoy por fin vamos a desvelar uno de nuestros temas estrella, ¿no? Exacto. Que son esas dinámicas conductuales típicas asociadas a señores hetero, que son tan hetero que acaban siendo muy gays. Así es. Es lo que yo llamaría la paradoja de la masculinidad finita. Me encanta. Disclaimer también aquí, porque nosotros hemos hablado de quizá tú y yo somos los dos heteros. Claro. Y quizá estemos incurriendo en algo homófobo con esto. Exacto. Insistimos como en otros programas. Si lo hacemos, nos lo decís, Exacto. tomamos nota y pediremos perdón y ya está. Y aprenderemos. Pero tenemos que saltar esta. Tenemos que hablar de esto. Pues sí. Por supuesto, hay que dejar claro que hablamos de conceptos muy reificados, ¿no? De lo que del cliché del gay y del cliché del hetero, que luego, por suerte, todo es mucho más diverso. Perfecto. Explicado esto, procedo. Conocido es por todos nuestros oyentes que nos hace mucha risa desnudar las vergüenzas de la heterosexualidad, que si es poco útil, algo ridícula, muy tóxica para todos, pero salvo algún apunte eventual, nunca hemos tocado esos momentos en que los señores hemos perpetrado conductas que han traspasado el umbral hetero y han puntuado en el polo opuesto. Estos momentos en el que los hombres emborrachados de testosterona y autoafirmación identitaria quieren dejar tan claro que son hombres y son masculinos que se pasan de frenada y acaban siendo justamente lo contrario. Claro, sí, esto es muy curioso, ¿no? Porque estos hombres que son tan heteros y están todo el rato como dejando muy claro que son muy heteros y que ellos no son gays y que no son gays, y luego de repente hacen cosas que dices, bueno, pues esto es bastante... Claro, es la reafirmación, es de querer dejar tan claro que no eres gay, que estás como muy masculino, ¿no? Muy lo que ellos entienden por masculinidad. Claro, sí, porque de alguna manera es un poco circular, ¿no? Efectivamente. Acaban dando la vuelta. Masculinidad 360. De hecho, Monty, me gustaría que empezases tú contándonos uno de los ejemplos que más te gustan y más hemos comentado en privado. Sí, el rock and roll de los 80. Concretamente el hair rock, cock rock, en fin, es este tipo de... Este es su estilo también, glam rock, del heavy metal, en el que los hombres son muy machos y todas las canciones hablan sobre follar, ir a locales de striptease, todas las tías que me follo, pero ellos se apropian de elementos de la feminidad para construir su supermasculinidad, ya que así tienes a hombres maquillados muy exageradamente, con el pelo teñido, cardado, permanentado y vestidos como con jirones de cosas Es curioso porque, de hecho, Dee Snider, que es el cantante de Twisted Sister, en un documental que se llama Metal, que lo hace un antropólogo que se llama Sam Dunn, que a mí me gusta mucho, él hace una reflexión muy interesante, ¿no? Porque dice, éramos hombres muy hombres, vestidos como mujeres, pero éramos muy misóginos. Es un poco complicado. Era un mix bastante curioso. Claro, y luego está el caso de Manowar, que son como los adalides del heavy metal más hetero, que sus portadas siempre son ellos... y luego tías arrodilladas, como tías ensalzándoles, adorándoles. Pero estos señores tan heteros que van untados en aceite, con polainas de cuero, enseñando su torso, que hablan de hermandades de hombres, que solo se relacionan con hombres, es como... No sé, es raro esto. Es raro. Es raro precisamente porque ellos son unos homófobos de cojones. Claro. Entonces tú estás rechazando a tíos que hacen lo mismo que tú, pero lo hacen sin ningún complejo. Quiero decir, quizá darle una vueltita a esto, ¿no, Manowar? Bueno, ya llegan tarde. Para dar la vueltita. Afortunadamente. Si algo sabe hacer un caballero, gentleman, figura o crack, es realizar conductas extremas. Da igual cuál. Si lo haces gritando, sudando y bebiendo mucho, será considerada 100% heterosexual. Empecemos. Vamos con el Vamos allá. Ir en grupo con los colegas. Si algo sabe hacer un hombre hetero es rodearse de otros hombres. Cuantas menos mujeres, mejor. Total, ¿eh? Porque si no, ya sabes, le corta la bola, no se sueltan tanto. Si algo que desea un hombre hetero por encima de cualquier cosa es compadrear. Y con las mujeres, pues como que esto como que no sale. O sea, curioso porque estos hombres que vacilan de cuanto más heteros, les encantan las mujeres, pero luego no les gusta nada hacer nada con mujeres. Nada, absolutamente. No les gustan las mujeres. Les gusta follar con mujeres. Exacto. O lo que ellos creen que es follar, que es otro tema. Sí. Pero luego no les gusta nada estar con mujeres. Pues igual tan hetero no eres. Igual no eres tan hetero, ¿eh? Dale una vueltita. Dale una vueltita. Golpearse unos a otros. Es una excusa como cualquier otra para tocarse.
Los hombres temen al contacto físico, pero si este se da pegándose, entonces es más que válido. Totalmente, ¿eh? Y ocurre... De hecho, los hombres heteros como que han institucionalizado la agresión como saludo. Incluso yo veo hombres que se pegan Se golpean, auténticas puñetado. hostias para Sí. saludarse. A veces a mí me pasa, como no estoy mucho en esa onda, a veces recibo puñetazos sin esperarlo. Porque, Completamente, sí. que ahora se saluda así. Vale, Claro, perdona. O sea, me voy al hospital. me voy al hospital y ahora luego te doy un puñetazo con el otro brazo que me queda sano. Sigamos. Emborracharse juntos. Desinhibirse es lo primero que un grupo de hombres desea hacer en cuanto se juntan. Por eso, las loas a la cerveza en estos contextos. ¿Qué mejor que la excusa de la embriaguez para justificar abrazos, declaraciones de cariño e incluso morreos entre amigos? La cerveza es el pase VIP a la zona neutral de la Eso sexualidad. es así, ¿eh? Eso se ha visto mucho. Muchísimo, muchísimo. Sí. Anda que no me he morreado yo con hombres Sí, estando ciego. Sí, sí, sí. claro. Sí, hacía una cosa muy asquerosa y muy homófoba, que era, si había un gay en el grupo, iba a morrearle. Ay, qué horror. Sí, en ese momento me parecía súper guay. A él le parecía guay también, pero claro, ahora desde Sí, la no, a lo distancia mejor lo veo estaba mal. guay el hecho en sí, pero las motivaciones, claro. Ya, no, mola. Mira, me ha salido esta miseria así de pam, me ha salido. Lo siento mucho. No pasa volverá a suceder. Siguiente, ver pelis de acción. Todo hombre hetero que se precie adora el cine de acción y sus héroes musculados. Van Damme, Stallone, Schwarzenegger fueron antes, Tom Hardy, Chris Evans y Chris Hemsworth son ahora. Hemos mejorado el gusto con los años, he de decirlo, porque Sí. comparar a Chris Hemsworth con Stallone, pues, sí, ¿qué quieres que te sí, diga? habéis salido ganando. Sí, A mí me gusta mucho, hablando de estos iconos, Bruce Lee. Porque Bruce Sí. Lee es hipermasculino, pero como es oriental, Sí, y esto es bastante, efectivamente. o sea, como que tiene ese aura de que, ¿no? De que piensa mucho y tiene muchas enseñanzas, justifican que es como si fuera un intelectual, sí. ¿verdad? Sí, bueno, como que hay detrás una filosofía oriental, detrás de todo el cine de Bruce Lee. Claro, que como es oriental, Sí, le sí, sirve como ahí entra todo. filosofía. Es un cajón desastre. Ven un chino Y pues a vamos. tope. Que no sé si Bruce Lee es chino, me lo acabo de cagar. Bueno, igual, ahora claro, igual muchísimo. estamos incurriendo en algo muy Madre mía, racista. qué desastre de sección. Estamos incurriendo en muchas cosas, ¿eh? Bueno, pero yo ya tiro para adelante. Para Yo adelante. estoy... Perdón a los chinos también. Ver deportes masculinos. Es curioso cómo los señores adoran el fútbol masculino e ignoran olímpicamente el femenino. Uno podría esperar que un hetero digno de apreciación se esforzaría en ver a mujeres esculturales jugar a su deporte favorito. Coño, Claro. qué mejor hay que eso. Pero no termina de interesarles la movida. No les interesa nada. Prefieren infinitamente más los abdominales de Cristiano Ronaldo. Hostia, la verdad es que aquí, o sea, esto no lo había pensado, pero es brutal, es verdad. Ya que eres hetero, joder, cosifica a las deportistas femeninas, ¿no? Claro, no. ¿Qué menos se puede esperar de ti? Yo creo que no lo hacen porque esas tías están fuertes. Ya. Y te Ese pueden es el pegar una problema. hostia. El que problema es que es ese. El problema es que ellas no transmiten una vulnerabilidad que es lo que igual a ellos les interesa Claro. más en una mujer. Claro. Esta es un poco específica. Los jacuzzis con cervecita. Mucha afición hay en el mundo del señorío de compartir baño de forma austera, manteniendo las distancias mientras la relajación surte efecto. Sí, esto yo no tenía conocimiento. O sea, los tíos os metéis en jacuzzi. No es que se vea mucho, pero cuando hay un jacuzzi hay afición de meterse, pero hay que mantener las distancias entre Claro, entre claro, ellos. claro. Sí, hay afición a esto. Es curioso. Fíjate que no me lo esperaba. Ahí el jacuzzi con la cervecita. Sí, es con cervecita. Si no es con cervecita es raro. Es gay. O sea, lo que vale, es el Claro. jacuzzi sin cervecita gay y con cervecita heterísimo. Sí. Y con Vale. champán ya, maricón. Maricón perdido, claro. La afición por quitarse la camiseta a primera de cambio. Hostia, total. A ver, si hay algo que reafirma a un macho es enseñar su torso. Y cuantos más torsos desnudos y sudorosos hayan acompañándole, mejor. Más hetero. La tribu entera se ve reforzada y se aprueban unos a otros. Así da gusto salir con los panas. Qué horror. Muy Sí. horrible. Es verdad que hay tíos que además, porque en verano, por ejemplo, se dan muchas situaciones en las que lo puedes justificar. Sí. Pero hay tíos que se quitan la camiseta a 0 grados Y se quedan así. y se quedan así porque sí, es sí, lo sí. que tienen que hacer. Mm. Sí, sí, sí.
La barbacoa y la paellita. Un buen señoro sabe que el hábitat de una mujer es la cocina. Pero ¿qué es lo que hacen a la mínima que no hay mujeres a la vista? Pues pelearse por ver quién hace la mejor barbacoa. Esta conducta tiene efecto doble porque dependiendo del calor que desprenden las brasas, tienen la excusa perfecta para descamisarse. Claro. Es curioso porque la cocina se considera femenina, pero cuando la cocina va unida a hitos, porque la paella o la barbacoa, la paella de los domingos, tal, entonces ellos dicen, esto para mí. Esto para mí, efectivamente. Porque cuando hay un reconocimiento social en la cocina, los hombres se adueñan de la cocina. Nadie alaba las lentejas de los martes, pero la paella de los domingos se sube muchas fotos, se alaba mucho. Efectivamente. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Jugar a futbito. Juntarse con otros 9 tíos para jugar a futbito es un clásico de este país. Se obtienen muchas cosas interesantes aquí, como reafirmar masculinidad desempeñando actividad física de alta exigencia, los abrazos al marcar un gol y sobre todo lo que viene después del partido. ¿Qué viene? Sorpréndeme. Los vestuarios masculinos. Madre mía. Esta es donde más miga. Uno esperaría de un auténtico señor que los vestuarios fuesen un lugar tranquilo y silencioso donde todos miraran al suelo educadamente, se duchasen y de forma rápida y ordenada fuesen vistiéndose y marchándose. Pero ya os voy adelantando que es más bien lo contrario. Puede que para el señor medio el vestuario después de un partido sea el mejor sitio del mundo. ¿En serio? Aquí se producen muchísimas conductas paradójicas que procedo a enumerar. Mantenerse desnudos un tiempo absurdamente largo. Esto ocurre. Contacto físico. La gente te toca el culo entre risas o te azota con la toalla. ¿Esto pasa? es real? Esto es real. Chistes, risas y griterío en general. Se produce un estado de semi-embriaguez donde los hombres comentan cosas en voz alta y se percibe en el ambiente una excitación y euforia indescriptible. Esto es absolutamente real. Los hombres en los vestuarios están pletóricos. Pero yo, claro, supongo que como en el día a día, esa masculinidad que cohíbe el contacto físico y que de alguna manera te prohíbe acercarte con naturalidad a otros tíos, cuando eso sale de una manera muy infantil, ¿no? Efectivamente, es todo muy infantil, muy histriónico, y es lo que pasa, que el vestuario sirve de coartada para todas estas conductas que están muy ocultas a lo largo de la vida de un Claro, yo creo que hombre. las tías en ese sentido como que nos acercamos unas a otras con muchísima más naturalidad, sin la sombra de que todo contacto es sexual, o de que o que incluso todo contacto, a veces sexual, es malo. O sea, me refiero, no sé, yo creo que las tías en ese sentido nos permitimos cosas mucho más naturales más y más maduras, cercanas. sí. O sea, las tías, yo no sé, a lo mejor en un momento dado te puede ayudar una amiga a ponerte un tampón y no pasa nada y no hay ningún tipo de jiji jaja alrededor ni nada. Es como, bueno, tú sabes, yo no sé. No, aquí el jiji jaja está todo el rato. Y por último, otra cosa que suele pasar también es el repaso de los penes de los demás. Uf. Aquí el pene de todos es evaluado y medido. Pero medido de manera, me refiero, se saca un metro. No, Molaría que en los vestuarios hubieran metros de pared, ¿no? metros de polla. Mide aquí tu polla. Y nada, ya para acabar, diré que los señores sienten una predilección especial por los hombres, en todo. Creen antes a un hombre que a una mujer, confían más entre ellos a la hora de realizar cualquier tarea, prefieren hablar entre ellos en las cenas, normalmente sobre deportes masculinos, películas de acción o sobre políticos, también hombres. Yo tengo que decir que es verdad que estoy pensando que cuando yo era muy joven y tenía una banda de rock en la que éramos casi todo tías y además creo que éramos bastante heteronormativas, creo que éramos bastante atractivas y estábamos de gira por ahí. Claro, nosotros éramos mujeres heteros que, pues, en fin, en muchas épocas en la que estábamos solteras todas o alguna tal y aspirábamos a ligar con otros hombres, y he de decir que los grupos con los que tocábamos en ocasiones se hacían mucho más caso entre ellos que a nosotras. Claro. Y esto era un poco frustrante. Y muchas veces preferían hablar de amplificadores, que en el mundo del rock pasa un poco como con el fútbol, pero están todo el rato hablando de amplificadores y pedales y guitarras, y esta guitarra está fabricada en no sé dónde, y todo ese tipo de cosas que las mujeres músicas también hablamos, pero quizá no hablamos con tanta euforia. Y claro,
pues esto era un poco chocante a veces. Y es verdad que pasa, ¿no? Que a veces, quizás si a última hora se te arrimaban, pero es verdad que tenían a veces más interés en hablar entre ellos de amplificadores. Y ya está, sí. Ya está. Podemos concluir esta sección haciendo una llamada a la heterosexualidad tribal tradicional y decirles a los hombres que tranquilos, que no pasa nada, que su masculinidad está a salvo, que se relajen, porque tienen el umbral hetero hecho un cisco y creo que nos vendría bien a todos un poco menos de gritos, torsos desnudos y borrachos gritando a las 4 de la mañana. Claro, yo creo que además os podéis abrazar sin necesidad de considerarlo algo sexual, ni infantil, ni jiji que loco estoy, que he tocado a un hombre. No reservar las ganas de abrazarse para acabar dándonos abrazos muy extraños, con un contacto físico extraño, forzado, que no sabemos cuánto dura, tal, porque no sabemos abrazar, porque no abrazamos. Claro, me gusta mucho esta llamada que haces. Así que nada, hombres, relax. Relax. Pues por fin ha acabado nuestro programa 3x05. Bueno, digo por fin porque me ha venido así, pero no es porque tenga ganas de acabar. Nada más lejos de la realidad. Para nada. Para nada. Pues muy bien, a mí me ha gustado mucho. Creo que hemos tratado temas que son importantes. Sí, cierto. Y bueno, pues antes de despedirnos, agradecer una vez más a toda esa gente que nos subvenciona, que nos financia, que nos apoya, que son a nosotros lo que el gobierno iraní al gobierno de Podemos. Toda esta gente que de alguna manera ellos son nosotros somos ellos, conformamos una unidad. También gracias a los que nos escuchan sin darnos dinero, pero un poco menos de gracias. Gracias porque nos escucháis y eso nos gusta, pero una unidad menos de agradecimiento que reservamos para la gente que ha pagado por ello. Claro que sí. Y es lógico. Efectivamente. Los que todavía no pagáis y queréis hacerlo porque os queréis beneficiar de toda la amplitud de esta gratitud, podéis hacerlo en todo patreon.com/todo mal. Perfecto. Pues nada, y nos vamos a despedir con una canción de Alicia Nuro. Alicia Nuro. Con H intercalada. Con H intercalada. Vale. Una maravillosa mujer a la que no puedo admirar más. Y ella es, cantante, pianista, violinista, compositora. Sí, me acuerdo que tú te reíste de mí porque te dije, me interesa esta mujer. Y me dijiste, pero hombre, claro, te dije, claro, no te va a interesar. No te jode. Claro que sí, claro que te interesa, nos interesa a todos porque es la hostia. Y nada, ella es una maravilla, tiene su propio proyecto, tiene sus propias canciones, también hace unas covers fantásticas que os emplazo a descubrir. Y bueno, pues... ¿Y el tema se llama? Señales. Señales, pues perfecto. La semana que viene... Más o peor.